En esta ocasión quiero presentarles una entrevista con el licenciado en matemáticas Arnold Barreto Rodríguez. En esta entrevista vamos a hablar de los aportes que hicieron las civilizaciones a la matemática y cómo han ido avanzando estas a través de la historia. Hemos escogido la civilización griega porque nos parece una civilización que hizo aportes muy importantes en la matemática. Licenciado Arnold, quiero preguntarles, primero que todo, ¿quiénes eran los griegos? Bueno, los griegos eran unos filósofos, unos grandes pensadores que le dieron muchas aportaciones a la matemática. En realidad podemos afirmar que esta época la matemática alcanzó ya su madurez como ciencia, cosa que otra ciencia ocurriría cientos de años más tarde. Licenciado, ahora quiero preguntarles qué aportes hicieron los griegos a la matemática. Bueno, primero tenemos que hablar cómo comenzó las matemáticas. Pese a que las matemáticas ya eran avanzadas en tiempos anteriores, como con los babilónicos o egipcios, hasta los griegos. La preocupación por esta ciencia era meramente práctica, medir, construir, contar, pero los griegos, sin embargo, se preocuparon por reflexionar sobre la naturaleza de los números, sobre la naturaleza de los objetos. Convirtieron las matemáticas en una ciencia racional y estructurada con propiedades que se muestran en realidad. Ok, licenciado. Ahora quiero preguntarles qué personajes y qué escuelas hicieron aportes a la matemática en Grecia. Bueno, está la escuela jónica, fundada por Tales de Mileto. Fue la primera escuela en comenzar el estudio científico de la geometría. Se le atribuye las primeras demostraciones de teoremas geométricos mediante el racionamiento lógico. ¿Qué otro personaje o qué otra escuela aportaron a las matemáticas y qué aportaron? Bueno, está Arquímedes, fue el mayor matemático de la antigüedad. Se le atribuye el cálculo por aproximaciones sucesivas, las determinaciones de los volúmenes del cilindro y de las esferas, la cuadratura del segmento de la parábola, el empleo de los elementos estáticos y de los centros de gravedad. Estos descubrimientos abrieron camino de la mecánica y el cálculo integral. Ok, ¿qué otros personajes y qué otras escuelas aportaron a la matemática en Grecia? Bueno, podemos citar la primera escuela de Alejandría, cuyo principal representante fue Euclides, uno de los personajes que más ha influido en la historia de la matemática. Su obra más importante es el tratado Los Elementos, cuyo contenido y estructura se ha estudiado en las escuelas y universidades hasta hace muy poco y fue trascendental en el desarrollo de la geometría. El método euclidiano comprende en primer lugar una teoría general fundada sobre axiomas, propiedad que admitimos como cierta sin necesidad de demostración por ser evidencia. Euclides los llamó a esos axiomas postulados. Ok, licenciado. Quiero preguntarle ahora qué personaje admira usted en las matemáticas y qué aportes importantes hizo este personaje para las matemáticas que tenemos hoy en día. Bueno, para mí fue Pitágoras. Elaboró un primer grupo de cuadros de disciplinas matemáticas como la aritmética, la música, la geometría plana, la geometría esférica. La doctrina Pitágoras sostenía que todas las razones que rige el mundo deberían ser razones de números, enteros o fraccionarios. Estos puntos de vista fueron combatidos por
otras escuelas griegas. Bueno, ahora quiero preguntarles, para sintetizar, ¿por qué cree usted que Pitágoras decía que el mundo estaba organizado por números? ¿Por qué está organizado por números? Si tú te das cuenta, el ser humano es un número. El número de la cédula, el número de una cita, la cita médica. Cuando estamos en las escuelas, siempre nos organizan por números y por letras. Los cálculos para hacer una edificación se tiene que llevar números, los números de los planetas. Todo está organizado por números: 5 sillas, 6 sillas, un tablero, un computador, etcétera. Ok, licenciado, quiero agradecerles por esta entrevista, fue muy nutritiva y espero que les haya gustado.